Uno de los puntos débiles, desde luego, del plan de estabilización que encaró el gobierno de Javier Milei desde el comienzo de su mandato es el tema del consumo. Está claro que era inevitable, en cierta forma, que el consumo se resintiese ante un plan de ajuste en lo fiscal y en lo monetario, pero desde luego a medida que la inflación se va reacomodando hacia la baja, hay que ver qué pasa con el tema del consumo, uno de los motores esenciales de la economía. Vamos a estar hablando de esto con Alejo Muratti, investigador del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. ¿Qué tal, Alejo? Buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ¿qué es lo que está pasando ahora con el consumo en la Argentina? El otro día el gobierno festejó que el dato de CAME, el dato que suelen seguir todos los analistas de ventas minoristas, dio positivo por primera vez en Hola. bastante tiempo. ¿Qué es lo que está ocurriendo allí con el consumo? Alejo, ¿nos escuchás? Bueno, vamos a retomar ahora en un momento el contacto con Alejo Muratti, a ver qué está pasando con el consumo. Decíamos que era, bueno, uno de los puntos débiles del plan de Javier Milei, en el sentido de que si bien se estaba restableciendo una cierta estabilización en distintas variables de la economía, está claro que el consumo viene en caída, viene muy frenado, y que en la recuperación tan heterogénea, tan despareja que viene teniendo la economía argentina en los últimos meses, uno de los motores claramente apagados es el del consumo, con muy pocos elementos que hagan creer que se está dando alguna suerte de reactivación. En los últimos días, exactamente durante el fin de semana pasado, el gobierno festejó la publicación del informe de CAME, de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, que dio un dato interanual positivo en las ventas minoristas por primera vez en más de 20 meses, con lo cual allí apareció recién alguna señal, pero el escenario todavía sigue siendo incierto. Alejo Muratti, ¿nos escuchás ahora? Hola, sí, ¿me escuchan ahí? Te escuchamos perfectamente. Bueno, lo que te preguntábamos era cuál es el panorama que ustedes están viendo en lo que hace al consumo en la Argentina. Sí, te estaba escuchando el último informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. De alguna manera marca por primera vez en el año un aumento interanual de las ventas minoristas en términos generales, ¿no? Es algo que venía cayendo de forma interanual mes a mes, es decir, si comparamos las ventas de los distintos meses con respecto a los del año anterior, siempre eran menores, aunque desde más o menos junio se venía viendo una levantada intermensual, es decir, que la caída era cada vez menor. Bueno, este mes nos marca directamente un aumento interanual de las ventas minoristas, pero de alguna manera esto no se puede verificar en todos los sectores de la economía, habría que discriminar sector por sector. Por ejemplo, nosotros desde el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz hacemos nuestros propios relevamientos, nuestros propios semáforos de consumo, lo que es venta de supermercados, lo que es consumo de electricidad, por ejemplo, nos viene dando en caída en términos interanuales e intermensuales, con lo cual no se podría aseverar que el consumo se está recuperando. Pero sí sería de alguna manera correcto decir que la estabilización de la inflación en torno a un 3%, también dependiendo de cómo dé ahora la inflación de octubre, que el relevamiento de expectativas de mercado que hace el Banco Central con respecto a las consultoras que miden, a las consultoras privadas que miden la inflación, la ubica en torno a un 3,4%, es decir, 0,1 punto porcentual menos que el mes anterior. Esa disminución de la inflación combinada con un aumento persistente en los últimos meses de los salarios, bueno, quizás muestra o explica de alguna manera la recuperación que visualiza CAME. Bien, con lo cual allí está claro que estos niveles de consumo dependen de cuánto se recupere el salario. En los últimos meses esa recuperación de los ingresos es clara.
Ahora, ¿qué pasa con todo lo ya perdido, sobre todo con lo perdido en el verano, en el momento de ese pico de devaluación y ese pico de inflación que sucede de golpe, pero después en recuperar todo eso se tarda muchísimo tiempo? Sí, como vos decís, la recuperación salarial, de alguna manera, que estos son datos públicos, datos de INDEC, digamos, se visualiza en los últimos 5 meses, tanto en lo que es sector privado registrado fundamentalmente, un poco menos sector público y todavía menos sector privado informal. Sí. Hay distinta variedad en la recuperación de estos salarios. Lo que es el sector privado registrado es el que mejor está recuperándose de la caída salarial muy fuerte que hubo en los primeros meses de este gobierno, que como vos decías, por el estancamiento salarial de los primeros meses del año y el salto inflacionario producto de la devaluación, la caída del salario iba, dependiendo del sector, entre un 20 y un 40% en términos reales. Una caída muy fuerte, comparable con situaciones muy críticas, digamos, muy extraordinarias. Entonces, si bien sector privado registrado puede estar recuperándose, público e informal, la realidad es que todavía no se verifica una recuperación que permita celebrar ese indicador, por decirlo de alguna manera. Bien, ¿qué ocurre con la inflación? ¿Qué perspectivas tienen en ese sentido? La mayoría de los analistas están diciendo que la inflación de octubre va a empezar con 2, o sea que claramente se va a atravesar, así como costó varios meses atravesar el piso del 4%, ahora se está atravesando el piso del 3%. ¿Cómo crees que puede impactar eso en los niveles de consumo, esa desaceleración de la inflación? Bueno, como te decía antes, la medición por ahora oficial del Banco Central, que justamente retoma las indicadoras de los indicadores de las consultoras privadas en el relevamiento de expectativas de mercado, la ubica más en un 3,4% a la inflación de octubre, que este relevamiento tuvo una percepción correcta de la inflación de septiembre, la ubicó en el número que finalmente fue. De alguna manera perfora el piso de 3 puntos o no, que tiene un componente simbólico, pero también es verdad que es una inercia que no se rompe de hace por lo menos desde la pandemia, es decir, unos 4 años. La realidad es que el plan de estabilización que vos mencionabas al inicio de la nota, que de alguna manera estaba pudiendo contener la inflación, la duda sigue siendo, digamos, si va a poder perforar el componente inercial de la economía argentina, que con componente inercial de la inflación en nuestro país, lo digo a la adaptación que tenemos todos nosotros a las inflaciones pasadas, que de alguna manera sustentamos de distintas maneras, ya sea con aumentos salariales, si tenemos un comercio con aumento de los precios, de distintas maneras. Si tenemos un alquiler, vemos cómo este está indexado por inflación, los contratos financieros que también se indexan por inflación, la indexación de los impuestos, digamos, todo esto repercute en una inercia inflacionaria que la gran duda es si el gobierno va a poder disminuir la inflación más abajo de ese piso. Está muy claro, Alejo, muchísimas gracias por estos minutos. No, muchas gracias a ustedes. Alejo Murate, investigador del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, viendo lo que ocurre con el consumo en la Argentina. Hubo un dato positivo, se sabe, el dato de las ventas minoristas de CAME, pero desde luego falta mucho todavía para establecer que se ha recuperado el nivel de consumo